Reciban un caluroso saludo y sobre todo que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor, pero recuerda, si tú estás en Guatemala, visítanos, ven a los servicios presenciales y será un honor poderte ministrar y poderte atender personalmente. Ahí donde estás, cierra tus ojos y le decimos al Señor: Padre, gracias te doy, oh Dios, por tu amor, porque eres un buen Padre. Nos permites poder reunir para poder adorarte, escuchar tu palabra. Señor amado, delante de ti, Señor, te pido, bendícenos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén.
Puedes levantar ahí tus manos. Adoremos en este momento. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Santo, santo, santo eres tú. Digno, digno, digno es tu nombre. Toda la gloria a ti te pertenece. Toda la honra. Digno eres, Señor, de ser adorado, exaltado. Santo, santo, santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque podemos, Señor, con manos alzadas, darte gloria, honor y alabanza. Gracias, Padre. Amén. No hay como tener siempre motivos para dar gracias. Y esto alegra el corazón. Esto pues nos levanta el ánimo y que podamos pues en todo momento tener un ánimo para Él, ¿verdad? Aleluya. Bien, vamos en este momento. Quiero seguir adorando. Voy a orar y bendecir a todas pues aquellos que han tenido a bien enviar sus ofrendas. Algunos han venido al ministerio y las depositan. Y si no pudiste llegar hoy a la iglesia, pues quiero bendecirla, ¿verdad? Ahí donde estás, pues solo con tus manos alzadas, dile de esta manera: Señor, te doy gracias por tu abundancia. Te doy gracias porque de lo que tú me das, yo puedo presentar delante de ti, delante de tu trono. Estoy aquí, Señor, con manos alzadas, diciéndote gracias, gracias por tu provisión. Padre, por la autoridad que tú me das como ministro, como pastor, yo bendigo toda ofrenda toda intención que ha llegado a este ministerio, Señor. Te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bien, ya con esto vamos a entrar de lleno ahorita a nuestra enseñanza, ¿verdad? Y no hay como poder tener júbilo en cualquier, o gozo, le llama también la Escritura, pero también es conocido como alegría. El corazón alegre. Hay que tener un corazón alegre en todo momento. Pero las circunstancias a veces no nos permiten, porque el querer tener alegría ¿en medio de qué? Es muy fácil tener alegría en medio de una reunión familiar, en medio de un logro, un éxito, pero en medio de el dolor o en medio del fracaso no es fácil. Pero hoy a lo largo de esta escritura vamos a aprender que de alguna manera el Señor nos muestra que en Él nosotros podemos tener pues buen ánimo cuando las circunstancias no salen bien. Tenemos esta expresión que dice: al mal tiempo, buena cara. Bueno, Santiago lo dice de esta manera en el capítulo 1, verso 2 y 3. Lea conmigo ahí donde está. Alegraos profundamente, hermanos, cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades. Es señal que vuestra fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Alegraos profundamente. Cuando uno mira un tema de este tipo, dice uno: ¿será que es fácil alegrarse cuando uno está pasando el crisol de la prueba? Cuando yo me imagino el crisol de la prueba es cuando está uno recibiendo el fuego. Pero tal vez podamos entender que un crisol sirve para purificar también. O sea que muchas veces la prueba, que lo hemos enseñado,
nos debiera de provocar un cambio, posiblemente aumentar tu fe o aumentar tu permanencia, tu perseverancia de saber que Dios se va a acercar. Y de aquellos que hemos sido entrenados o aquellos que hemos experimentado este crisol o esta prueba y hemos puesto todas nuestras cargas ante Él, solo el simple hecho de saber esperar en Él, de alguna manera nos cambia el corazón. En una manera nos dice, hey, saca una sonrisa, pero cualquiera diría, esa parece una ironía, pareciera un sarcasmo. ¿Cómo puedo yo sacar una sonrisa en medio del dolor? Recuerdo yo que a mis líderes, algunas veces, más de algunas veces, yo les decía, bueno, a nosotros nos toca a la hora de atender a alguna persona o estar cuidando a alguien, ¿sabes qué nos toca? Estar pues levantando la mano derecha para acariciar y para animar y para decirle tú puedes, y con la mano izquierda estarnos sobando, porque a lo mejor muchos de nosotros estamos, mientras que estamos enseñando, atravesando algo que no es agradable. Entonces esto de alguna manera pareciera una ironía, porque uno dice, pero si yo oro, inclusive, ¿sabes? Recuerdo a veces que, y eso es una realidad, me han pedido, mire, necesito que ore por esta, situación. Y yo estoy atravesando algo muy parecido a lo que esta persona me está pidiendo para que yo ore. Y pues pasan los días después de la oración y me recuerdo que me llaman para decirme, pastor, le doy gracias porque su oración funcionó. El problema que yo tenía, mire, se resolvió. Y cuando yo me miro al espejo, veo que yo todavía tengo ese mismo problema. Veo que yo todavía ando con la misma situación incómoda, ¿verdad? Eso se vuelve algo irónico. Pero hoy vamos a entender cómo es que si logramos nosotros tener una buena cara en cualquier momento, vamos a poder nosotros sostenernos. Porque eso es lo lindo cuando nosotros aprendemos a tener una buena cara en los momentos adversos. Por eso el Señor dice que el buen ánimo, pues deberá de mantenernos, fortalecernos. En Nehemías 8:10 dice de esta manera la Escritura: no os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. ¿Cómo es que dice? No esté triste, al contrario. Si uno sabe que el Señor está contigo, tú puedes mantenerte fuerte. Y si tú sabes que tú no estás viendo a un Dios enojado, un Dios que te esté señalando, porque ese no es el carácter de mi Padre. Tenemos un buen Padre que anda buscando el bien, que anda viendo cómo pues sostiene a sus hijos, cómo los levanta. Entonces, de alguna manera, uno debiera de poder experimentar esa, llamémosle, como esa labor de Él, que en el momento que estás atravesando una cosa que te trae tristeza, si tú te derramas, tú te viertes en el Señor, Él se vuelve tu fortaleza. Y eso, como que si su alegría nos contagia. Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses capítulo 1, verso 11. Dice así: fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia. ¿Cómo? Con gozo. Con gozo. Perseverancia con gozo.
No es fácil el querer atravesar momentos difíciles y que te digan sonría, hombre, sonría. ¿Cómo va a ser eso? Pero yo hoy te vengo a animar y decirte que no importa la situación que tú estés atravesando, si tú logras depositar tus cargas en Él, una de las reacciones, uno de los efectos es que tú puedas sentir esa, como que esa fuerza de Él, como decía Pablo, ese poder de Él en ti, diciendo, mi Dios tiene el control, mi Dios tiene el control. Y eso te da paz, te da tranquilidad, aunque no hayas recibido la respuesta, aunque no hayas tenido aún esa, pues, respuesta. A mí me pasó ahorita en estos días. En estos días, casualmente venía Viti, sale en el carro, y cuando está entrando al garage de mi casa, pero entrando así, todavía en la calle, se quedó atrasado, se le apagó. Ya no arrancó el carro. Y me dice, mira qué pasó. Y cuando yo salgo, traté de encenderlo y ya no arrancó. O sea, el carro se quedó ahí. Y sí tenía starter, pero no arrancaba el motor. O sea que no era problema ni de batería, sino de algo que no arrancaba el motor. Le hablo al mecánico y me dice, mire, hay que llevarlo con una grúa. En ese momento yo me acongojé porque dije, Dios mío, ¿cuánto me va a salir esto? Y me puse un poco, pues, angustiado. Pero lo que hice es, Señor, en tus manos encomiendo todo esto y empecé a tener paz. Total es que, para hacerse las cortas, el mecánico me contó, mire, se quemó la bomba de la gasolina. Eso le pudo haber pasado. ¿Y sabe qué recordé? Que yo en unos días tengo un viaje al interior del país. Voy a ir a visitar un par de iglesias. Y esto prácticamente me hubiera pasado en el interior. No, esto se resolvió en la puerta de mi casa. O sea que hay cosas que uno dice, ¿cómo es eso? Pero ¿sabe qué aprendí? Que cuando uno descarga toda pena, toda angustia en las manos de Dios, Él tiene el control. Él resuelve en todo sentido. ¿Por qué es importante tener alegría? ¿Por qué es importante ver ese atributo de Dios como algo importante en nuestra vida? Bueno, porque Dios dijo, ese es uno de mis dones que yo les doy. Para mí, el que ustedes puedan tener buen ánimo es un valor espiritual que yo les doy. ¿Acaso esa no es la definición del reino de Dios? Dice que el reino de Dios es justicia, paz, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que tú eres parte de mi reino, te dice el Señor, tú eres hijo de Dios. Cualquiera podría decir, sí, yo soy hijo de Dios. Bueno, entonces si tú eres hijo de Dios, tú perteneces a este reino. Y si tú eres parte de mi reino, te dice el Padre, tu alegría no debería de venir de lo que comes, de lo que bebes, o de lo que vistes, o de lo que tienes, sino tu alegría debería de venir del Espíritu Santo, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Incluso en los frutos del Espíritu Santo, cuando el Señor nos dio esos 9, el fruto del Espíritu Santo, esas 9 virtudes, esos 9 valores, le llamo yo. ¿Sabe cuál es el segundo de estos? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. O sea que el segundo es gozo, o como le estaba llamando, o alegría. Entonces yo diría, ¿por qué estás triste? ¿Por qué? Si el mismo Dios te dice,
si tú aprendes a tener buen ánimo o a tener una buena cara, vas a descubrir que no hay cosa mejor que el tener esa alegría. Y pareciera sarcástico. A mí me ha pasado. Yo he estado en momentos muy complicados y la gente me dice, pero deberías de estar preocupado, ¿por qué no te afliges? Pero sencillamente se sacó una sonrisa. Había un librito que ya tenía tiempo que se llaman Las Elecciones. Era un libro de noticias y era muy interesante hace varios años. Pero tenía una sección en el libro de noticias que se llamaba La risa, el remedio infalible. Y ahí lo que tenían contaban anécdotas chistosas, ¿verdad? Para que uno lo leyera y no se riera. ¿Por qué es tan importante que la gente busca la televisión para entretenerse? Pues muchas veces buscan hasta novelas o series únicamente para identificarse con un personaje que los da tranquilidad y dicen, ay, si yo fuera como él, si yo fuera como este personaje. ¿Por qué? Porque tratan de cambiar el ánimo. Pero hoy el Señor te dice, yo soy el que puedo hacer el que cambie tu ánimo. Yo soy el que puedo decirte, no hay cosa mejor que uno esté alegre. Mire cómo lo dice Eclesiastés capítulo 3, verso 12 y el 13. Yo he conocido, dice aquí el autor, que no hay para ellos, aquel que ha estado buscando al Señor, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. O sea que no hay para ellos que no hay cosa mejor para estar alegre que hacer el bien en la vida. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. En otras palabras, Él te dice, no hay cosa mejor de aquel que disfrute de las bendiciones cuando saben que son un don de Dios. Cuando saben que un don significa un regalo. Cuando Dios viene y te dice, si a mí me interesa tu bienestar, claro que me interesa, pero solo sacas una sonrisa cuando ya tienes el beneficio. Pero ¿por qué no te alegras porque tienes trabajo? ¿Por qué no te alegras porque tienes comida en tu mesa, aunque sea un plato de frijoles? ¿Por qué no te alegras por lo que yo te doy? No hay cosa, dice, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en tu vida cuando uno, y sabe que es de Dios, uno se alegra por lo que tiene, por lo que Dios nos da, sea mucho o sea poca. No hay cosa mejor. Alégrate. Realmente el tener esa convicción de alegrarnos no es fácil. Es más, pareciera que será un misterio, ¿verdad? Es como el principio del amor. Pareciera que es otro misterio porque el amor te dice, ama a tus enemigos. ¿Quién puede estar amando a un enemigo? Pareciera algo sarcástico, pero ¿cómo? Igual aquí, ¿cómo puede uno tener alegría en medio del dolor, del llanto o de la angustia? Pero el Señor te dice, si tú aprendes a confiar en mí, si tú aprendes a depositar en mí tus penas, tus cargas, vieras que se puede alegrar tu corazón. Imagínense cómo dice, hay muchos versos que hablan de cómo es que nosotros podemos recuperar el ánimo, pero depende de lo que tú creas y la convicción que tienes. En Habacuc 3, 17 y 18 dice de esta manera, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo, dice el profeta,
Con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Imagínense, cuando no haya trabajo, cuando no haya ingresos, cuando no haya alimento, cuando no haya techo, realmente pareciera un misterio cómo alegrarse en esos momentos tan complicados. Recuerdo cuando yo, ya lo he contado aquí, que yo tuve un negocio y recuerdo que me quedé era de confección, tenía unas máquinas de coser y varias operarias y me quedé sin trabajo y pasó una semana, 2 semanas, pasó un mes, no conseguía y teniendo que pagarles hasta que me llegué a quedar sin nada. Y recuerdo que mi último sobrecito era mi diezmo en la iglesia. Y estaba con la posición de decir, o me quedo con él y como, o le creo a Dios. ¿Y sabe qué? Cambié mi ánimo, me alegré con él, fui a la iglesia y lo presenté. Y el milagro es que el lunes me estaban llamando a las 9 de la mañana de una empresa reconocida en el país para ofrecerme trabajo. Y la sorpresa es cuando yo llego ahí con ellos después de tomar el pedido y recibir un dinero de anticipo, yo nunca recuerdo haberla visitado. ¿Cómo fue? Solo aquel que aprende a gozarse, a alegrarse en el Señor en medio de las situaciones que parecieran adversas, Él te bendice. Inclusive, muchas veces, el servir, el creer en el Señor, no trae, por ejemplo, llamémosle aplausos. Al contrario, muchos nos llaman o nos tildan de locos o nos tildan de fanáticos, porque cómo es posible que podamos confiar en un Dios todopoderoso cuando tenemos necesidades. Pero Jesús hoy te dice, bienaventurado aquel que logra confiar en Él en todo sentido. Mire cómo dice Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No te estoy diciendo ahora que aleluya cuando te critiquen, no, solo sopórtalo, aguántalo y di, Señor, que yo pueda, Señor, estar fortalecido y que ante el mal tiempo pueda siempre tener una buena cara. Una buena cara. Señor amado, yo te ruego que me puedas ayudar a tener ánimo, fortaleza, voy a tener un corazón alegre en los momentos difíciles. Y hoy el Señor te dice, te voy a bendecir y te voy a decir cómo poder obtener esa alegría. ¿Quieres saberlo? Bueno, continuemos. ¿Cómo obtener esa alegría? Hay varias fuentes. Bueno, las fuentes son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú te abocas a las tres, el Señor te llenará de su alegría, porque es una fortaleza. Dice el Salmo 16:11 de esta manera, me enseñarás la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia, decía David en presencia de Dios, de felicidad eterna a tu derecha. Y en el Salmo 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Cuando estés triste, pues busca al Señor,
Métete con Él. Llega al rincón de ese lugarcito donde puedas levantar tus manos y decirle, Señor, estoy triste, o estoy apesadumbrado, o tengo angustia. Señor, cámbiame. O, Señor, quiero hacer un altar contigo. Levanta tus manos, adóralo. Y en ese momento de tu adoración, en esos momentos es cuando tú puedes entrar al altar de Dios y Él viene y como que sopla al Dios de mi alegría y de mi gozo. Bueno, pero también podemos recibir alegría o gozo estando en la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Juan 5:11 dice, os he dicho, dice Jesús, esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. En otras palabras, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, de por sí Él dice, mi presencia en ti debería de dar alegría. Persevera hasta que sea completa. Es más, Jesucristo decía también en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Pero ¿cuál es la definición de una vid? Pues aquel que produce uvas o el que produce el fruto para hacer un vino. Y el vino es para dar gozo, alegría. Por eso es que en Jueces 9:13 dice, esta pues es una parábola donde la vid responde porque la querían poner como rey. Y la vid dice, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, dando a entender de que la vid el efecto es poder alegrar. Y si Jesucristo nos dice que Él es la vid verdadera, Señor amado, que tú estés en mi corazón, para que en el momento de la tristeza, en el momento de la soledad, o en el momento cuando no me sienta yo contento, tú me des esa alegría, tal como lo dice tu palabra. Pero también dice que el Espíritu Santo nos llena también de alegría. Bueno, ya lo vimos, también es un don del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz. El segundo es gozo. Y Pablo lo escribió de esta manera. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, ¿en dónde? Mire, en medio de mucha tribulación, pero no importa si hay tribulación, esa palabra nos da gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo. Yo sí creo enormemente cuando puedas participar tú de esos eventos espirituales, ya sea encuentros, retiros, o que tú puedas apartarte con un grupo de gente. Yo provoco hacerlo en mi casa cuando tenemos reuniones con no solo familiares, sino con amigos, y permitir ahí cuando estamos juntos, decirle, bueno, vamos a adorar al nombre del Señor y pedirle a Dios que descienda el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo toca el corazón, hay gente que una de las manifestaciones del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Aparte de hablar en lenguas, algunos empiezan a tener gozo y algunos empiezan a reír. Y a veces digo yo, y es el problema que tiene, y ahí se está riendo en el Espíritu, pero a carcajadas. Y es porque nuestra mentalidad, a veces nosotros vemos cosas que para nuestros sentidos no tienen sentido, pero para el Espíritu de Dios tiene mucho, mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero llenarme de alegría siempre o de gozo? ¿Qué pasa si yo le pido a Dios que el Padre como Padre me inunde
de su alegría. Que el Hijo de Dios, que Jesucristo en mi corazón me llene de esa vid, de ese fruto de la vid en mi vida. O que el Espíritu Santo continuamente me llene. Bueno, ¿qué provoca? Bueno, dice la Escritura, que provoca que nosotros podemos ser portadores de esa alegría. O provoca que nosotros podemos contagiar a otros con esa alegría. Y yo he visto, no sé si usted ha visto, yo he visto algunos memes que a veces circulan y he visto que en algunos buses llegan algunas personas y ahí es cuando sacan un video de todos los que están en ese autobús, la mayoría de la gente con su celular empurrados, en serio. Y de repente alguien que está ahí se empieza a reír solito. Y jajaja, y de repente aparece alguien ahí, se contagia. Aparece alguien ahí y empieza riéndose. Y empieza riéndose, y riéndose. Bueno, de alguna manera, así lo dice el proverbio. Dice el proverbio de esta manera: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. Pero mire, el corazón alegre hermosea el rostro. Esta era una de las cualidades que tenía José, el soñador, ¿sí? Dice que él era de hermoso semblante y bella presencia. Cuando habla de hermoso semblante, yo puedo imaginarme que el semblante es la expresión de la cara. Entonces, si era hermoso semblante, no era de que estuviera empurrado, no. Hermoso semblante, imagino que José, cuando él caminaba, tenía un corazón o un rostro que expresaba paz, candidez, pero sobre todo, pues, alegría. Porque eso denota algo, ¿verdad? Saque una sonrisa ahí donde está. No hay como que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero también dice la Escritura que el corazón alegre es buena medicina. Mire, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. ¿Cuántos médicos yo no he escuchado que dicen muchas personas lo que necesitan cuando llegan a mi consultorio es ser escuchados? Y sencillamente si yo les cambio el ánimo, eso ya gané una gran parte de su enfermedad, porque la medicina les hace mejor efecto. Pero la risa es un remedio infalible. Aprenda a reír, aprenda a gozarse, aprenda a tener gozo. Señor amado, que seamos portadores de tu alegría donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. ¿Sabe qué otra cosa provoca el tener un corazón alegre? Es que hace que nosotros nos sintamos aprobados por el Señor. Ser aprobados por Dios. No hay como sentir la satisfacción de que Dios siempre está con uno. Mire cómo dice el Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo, tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Aquel que ha logrado tener alegría o satisfacción, o ha logrado entrenar sus cargas, o sea, llamémosle su alma, entrenándola al poner sus cargas en el Señor y diciéndole: Señor, tú tienes el control, tú sabrás. Él viene y puede disfrutar de lo que tiene, su pan, su bebida, y eso le da tranquilidad y le da alegría. Y de alguna manera eso le saca una sonrisa a Dios también. Porque Dios dice: wow, has aprendido a gozarte, a alegrarte con lo que tienes.
Sea poco o sea mucho, de todos modos, tú has aprendido a tener paz, alegría. Sea Dios bendito en todo esto. Aleluya. Cuánto yo desearía que todo aquel que me está escuchando pueda trasladar toda tristeza a una alegría. Pero sí hay un modo de hacerlo. Hay una forma de poderlo hacer. Y eso es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo que Él vino para poder restaurar todas las cosas y recuperar lo que se había perdido. Cuando Él empezó su ministerio, Él declaró y dijo de esta manera acerca de lo que Él haría. Y dice de esta manera, en Isaías 61:3, a dar afligidos de Sión, que Sión es figura de la iglesia, una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos plantados por el Señor para mostrar su gloria. Ahí donde estás, que tú puedas decirle, Señor, yo quiero ser un roble victorioso. ¿Sabe qué? Puedo pensar como este roble victorioso es como un árbol de justicia. Es como estar fortalecido. Estar fortalecido es como robles de justicia, estar como árboles robustos, porque nos fortalece el gozo del Señor. Padre mío, transforma todo luto, todo tristeza, todo llanto en alegría. Es para mí un deseo y un anhelo que tú puedas hoy tener esa paz de Dios, esa alegría del Espíritu Santo y ese toque del Hijo de Jesucristo en tu vida. Si tú has estado atravesando alguna situación de dolor, de angustia, que no te permite tener alegría por medio del Señor, ¿qué dices si hoy le entregas su carga al Señor con esta oración? Ahí donde estás, repite conmigo de esta manera. Dios mío, repite conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he cargado y me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Padre, y en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando y que por medio de este video, te ruego, Señor, que tú, Señor, seas por Dios y tú soples, Espíritu Santo, sopla sobre él, dando alegría, gozo y paz, justicia, gozo y paz en el Espíritu de Dios. Bendícelo, te lo pido. Desde ya todo problema de enfermedad, de escasez o malas relaciones, Padre mío, trátalas, cámbialas en la vida de cualquiera que me oye. Te doy gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga, sean todos bendecidos y hasta la próxima.